¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto ores, algo sigue presionando contra ti? ¿Has sentido una oscuridad que no puedes explicar, un peso en tu casa, una confusión mental o ataques repentinos a tu salud, o finanzas que simplemente no tienen sentido? Muchos lo llaman mala suerte, otros un mal momento, pero aquellos que hemos estado en la batalla espiritual sabemos que estos no son accidentes, son asignaciones, son flechas lanzadas desde la oscuridad. Y hoy quiero hablar sobre algo que muchos en el ocultismo temen. Se trata de una revelación sobre la oración que un exbrujo, alguien que operaba en el otro lado, expuso. Es la oración que no solo te defiende, sino que hace que cada hechizo, cada palabra de maldición, cada asignación enviada contra ti, regrese a su remitente, instantáneamente. Pero te advierto, esto no es lo que piensas. No estamos aquí para aprender un contrahechizo. No estamos aquí para jugar el juego de la oscuridad. Estamos aquí para entender una ley espiritual tan poderosa que cuando la activas, la justicia de Dios mismo se convierte en tu guardaespaldas. Hoy vas a aprender el mecanismo espiritual del retorno. Vas a entender por qué tus oraciones pasadas quizás se sintieron como si golpearan el techo, y cómo cambiar eso hoy mismo. Vamos a desmantelar la mentalidad de víctima, y vamos a activar tu autoridad como creyente. Vas a pasar de ser el blanco del enemigo a ser el tribunal que ejecuta la justicia divina en tu propia vida. Y antes de que entremos en esta profunda enseñanza, si este tema resuena en tu espíritu, si sabes que esto es lo que necesitabas oír, hazme un favor. Deja tu like en este video. No es por el algoritmo, es para declarar que estás de acuerdo con esta verdad. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Siempre es una alegría ver hasta dónde llega esta luz. Quiero darte la bienvenida a esta comunidad de guerreros. ¿Estás listo para entender el poder que te ha sido entregado? Bien, vamos a empezar. Parte 1. El misterio de la oración de autoridad. Muchos oran, pero muy pocas personas saben lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando una oración es hecha en autoridad. La mayoría de nosotros hemos sido enseñados a orar desde un lugar de necesidad, desde un lugar de súplica. Dios mío, por favor, ayúdame. Dios mío, por favor, protégeme. Y esa oración es buena, porque nace de un corazón sincero. Pero hay un nivel diferente de oración. Es la oración que no nace de la emoción, sino del espíritu. Es la oración que no pide, sino que declara. Verás, en el mundo espiritual, todo lo que es lanzado debe tener un destino. Todo, cada palabra, cada intención, cada bendición y cada maldición, es una ley. Lo que sale de una fuente debe aterrizar en un lugar. Cuando alguien, operando bajo un espíritu de brujería o hechicería, lanza un dardo, una palabra de maldición, un hechizo, esa energía espiritual viaja con una asignación. Busca un lugar donde aterrizar. Aquí es donde entra el misterio. La Biblia dice que la maldición sin causa no vendrá. Pero, ¿qué sucede cuando la oración de un justo se interpone en el camino? Imagina esto. Una flecha es disparada contra un escudo de acero. ¿Qué sucede con la flecha? No solo cae al suelo. La fuerza del impacto la devuelve, la rebota, a menudo en la dirección de donde vino. Tu oración de autoridad, alineada con el Espíritu Santo, no es un escudo de madera que absorbe el golpe. Es un escudo de justicia divina que refleja el impacto. Cuando entiendes esto, tu oración cambia. Ya no estás gritando en la oscuridad esperando que alguien te escuche. Estás de pie, en calma, en tu posición, y entiendes que cualquier cosa enviada contra el pacto que tienes con Cristo no tiene derecho legal de aterrizar. Y aquí está el punto clave que debemos establecer antes de continuar. No se trata de desear el mal a nadie. El propósito de esta oración no es la venganza. La venganza es una emoción humana baja. El propósito de esta oración es permitir que el propio Dios haga justicia. Cuando oras con autoridad, simplemente estás diciendo: Dios, tú eres el juez justo. Esta obra no proviene de ti y no tiene permiso para quedarse en mi territorio. Por lo tanto, invoco tu ley y tu orden, que sea devuelta a su origen para que se sepa que tú eres Dios en mi vida. La oración correcta no es un grito,
es un posicionamiento. Parte 2. El fundamento espiritual, la ley del retorno. Para que puedas orar esta oración con fe, no puedes simplemente repetir mis palabras. Tienes que entender el por qué funciona. Debes conocer el fundamento legal. El universo no es caótico. Dios estableció leyes espirituales que gobiernan el mundo invisible, con la misma certeza que la ley de la gravedad gobierna el mundo físico. Una de esas leyes es la ley de la siembra y la cosecha, o lo que yo llamo la ley del retorno. En Proverbios 26, versículo 27, la palabra de Dios lo establece claramente. El que cava una fosa caerá en ella, y al que rueda una piedra, sobre él le volverá. Esto no es solo un bonito dicho, es un principio espiritual inmutable. Cuando una persona, ya sea una bruja, un hechicero, o simplemente alguien movido por la envidia y el odio, cava una fosa para ti, es decir, prepara un ataque espiritual, un chisme para destruir tu reputación, un ritual para afectar tu salud, están violando el equilibrio espiritual. Están iniciando una acción en el reino del espíritu, y esa acción exige una reacción. El problema es que la mayoría de los creyentes no saben cómo responder. Se quedan en la fosa y oran desde la fosa. Pero la oración de autoridad no ora desde la fosa. Se para fuera de la fosa, invoca el juicio divino y la protección del pacto, y activa el principio del retorno. La oración de quien camina con Dios no es magia contra magia. Eso es un error fundamental. La magia intenta manipular las leyes espirituales para un beneficio egoísta. La oración de autoridad se somete a las leyes de Dios e invoca al juez del universo para que las haga cumplir. Es luz contra tinieblas. Y piensa en esto. ¿Cómo lucha la luz contra la oscuridad? No lo hace. La luz no saca una espada y pelea con la sombra. La luz simplemente brilla. Y cuando la luz brilla, la oscuridad es expuesta y debe retirarse. Tu oración de autoridad es el acto de encender la luz de la justicia de Dios sobre la situación. Cuando esa luz se enciende, expone la obra oculta de la oscuridad, y la ley del retorno, establecida por Dios mismo, se encarga del resto. El hechizo, la maldición, la palabra enviada, pierde su poder sobre ti y es forzada a regresar a la fuente que la envió. ¿Por qué? Porque el mal no puede consumir la luz, solo puede ser consumido por la luz. El público debe entender el por qué, el fundamento de la reversión, y no solo el cómo. Cuando entiendes esta ley, dejas de tener miedo a la brujería, porque te das cuenta de que el que la envía ya ha puesto en marcha su propia destrucción. Tu trabajo no es atacar, tu trabajo es exponérselo a Dios. Parte 3. Oración de emoción, Bruce. Oración de gobierno espiritual. Ahora, ¿por qué las oraciones de algunas personas parecen no funcionar, mientras que otras ven resultados instantáneos? La diferencia radica en el lugar desde el cual oran. Hay oraciones que salen de la emoción, miedo, ira, desesperación, y hay oraciones que salen del espíritu, autoridad, identidad, convicción. Cuando te atacan, el primer instinto es el miedo. Me están haciendo brujería. Y oras desde el miedo. Señor, sálvame. Reprendo a esta persona. Esta oración, aunque sincera, sale de una posición de víctima. Estás reaccionando al ataque. El poder de la oración que devuelve el hechizo está en orar a partir de un lugar de gobierno espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que no oras hacia la victoria. Oras desde la victoria que Cristo ya compró para ti en la cruz. Cuando entiendes quién eres en Cristo, que estás sentado en lugares celestiales con Él, muy por encima de todo principado y potestad, tu perspectiva cambia. Ya no estás debajo del ataque, mirando hacia arriba. Estás por encima del ataque, mirando hacia abajo. Desde esa posición, tú no pides, tú declaras. Mira el ejemplo bíblico de Jesús en la tormenta. Los discípulos estaban aterrados. Oraban desde la emoción. Maestro, sálvanos, que perecemos. Estaban reaccionando. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó, no le pidió a la tormenta que se detuviera, no le suplicó al viento. Él miró al caos y le habló directamente. Dijo, calla, enmudece. Él operó desde un lugar de gobierno. Él sabía que la creación estaba sujeta a su palabra. Cuando entiendes tu identidad,
entiendes que el caos espiritual está sujeto a la palabra de Dios en tu boca. La verdadera oración de retorno no es venganza, es una reposición de la orden espiritual. Es un acto de gobierno donde tú, como embajador del reino de los cielos, le dices al caos: esto no pertenece aquí, vuelve a la oscuridad de donde viniste. El resultado es doble. Lo que es del enemigo vuelve al enemigo, y lo que es tuyo, tu paz, tu salud, tus finanzas, que fue robado, retorna a tus manos. Parte 4. El estado espiritual requerido para orar con efecto. Esto es quizás lo más importante de todo el mensaje. Puedes decir las palabras correctas, pero si el vaso no está preparado, las palabras no tendrán peso en el espíritu. Antes de cualquier oración de guerra espiritual, antes de intentar devolver cualquier cosa, debes estar limpio, consciente y en autoridad. El poder no está en la repetición de palabras, sino en quién está orando y desde dónde está orando. La palabra dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. El poder está condicionado a una cosa: ser justo. Esto no significa ser perfecto, significa estar en una posición correcta con Dios. Significa vivir en obediencia y caminar con un corazón limpio. Si estás viviendo en pecado conocido, si guardas falta de perdón, amargura, odio, o si estás consultando el ocultismo por tu cuenta, has abierto brechas espirituales. Has creado puertas legales por donde el enemigo tiene derecho a entrar y atacar. No puedes echar al enemigo de tu casa si le has dado una llave. Por lo tanto, el primer paso en la guerra espiritual no es reprender al diablo, es arrepentirse ante Dios. Antes de orar, debes instruir a tu alma. Haz un inventario. ¿Hay ira en mi corazón? ¿Falta de perdón? ¿Miedo? ¿Envidia? Confiesa y arrepiéntete. Sé específico. Padre, te pido perdón por albergar esta ira contra esta persona. Límpiame de esta iniquidad. Cierro esta puerta ahora mismo. Renuncia al miedo. El miedo es fe en el enemigo. La brujería se alimenta del miedo de la víctima. Debes renunciar al miedo y reemplazarlo con fe en la protección de Dios. Te instruyo. Nunca ores esta oración con rabia. La rabia es una emoción del alma, no una autoridad del espíritu. No ores con miedo o desesperación. Debes orar con entendimiento. Cuando oras desde un lugar de pureza, sabiendo que tu única defensa es la sangre de Cristo y tu única autoridad es su nombre, tu oración activa el juicio divino automáticamente. El enemigo pierde su derecho legal sobre ti y la justicia de Dios es libre de actuar. Así que prepárate. Encuentra un lugar tranquilo. Respira. No estés en pánico. Estate en paz. Entra en la presencia de Dios, limpia tu corazón y luego, y solo entonces, toma tu posición de autoridad. La autoridad espiritual no viene de la gritería, viene de la convicción interna de quién eres. Parte 5. La mecánica espiritual del retorno. Vamos a profundizar un poco más en la mecánica espiritual, porque quiero que seas un guerrero inteligente, no solo uno ruidoso. Como dije, las palabras espirituales, ya sean de bendición o maldición, hechicería, son semillas energéticas. Son contenedores que cargan intención y dirección. Cuando un brujo realiza un ritual, está liberando una asignación demoníaca, una palabra, cargada con una intención específica. Enfermedad, ruina, confusión, división. Esa semilla viaja por el mundo espiritual buscando un terreno donde aterrizar. Si tu corazón está sucio, como vimos en la parte 4, si estás lleno de miedo, pecado o amargura, tu espíritu es un terreno fértil para que esa semilla aterrice y germine. Sin embargo, cuando has limpiado tu corazón y te paras en la fe, tu espíritu se convierte en lo que el Salmo 91 describe, el abrigo del Altísimo. Te conviertes en un escudo de fe. Ahora, ¿qué sucede cuando esa semilla de maldición golpea el escudo de la fe? Aquí es donde la oración de autoridad entra en juego. Cuando tú oras con fe y autoridad, la palabra de Dios es liberada como fuego consumidor. Jeremías 23:29 pregunta, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Este fuego espiritual que liberas en oración no va a la casa de la persona que te atacó. No, va a la casa de la obra maligna que fue enviada.
La luz de la palabra de Dios expone la semilla de oscuridad, la quema, la despoja de su poder y la desactiva. Y aquí está la parte del retorno. Una vez que la asignación es rota y expuesta por la luz, la ley espiritual del retorno, Proverbios 26-27, se activa. La energía y la intención de esa obra maligna, ahora rota e impotente contra ti, sigue su camino de regreso a la fuente que la originó. Es como un eco en un valle. Si gritas, el eco te devuelve tu propia voz. Si alguien lanza una maldición, y esa maldición golpea el muro de la justicia de Dios, la ley espiritual hace que el eco de esa maldición regrese a quien la gritó. Dios creó este sistema de retorno para proteger a los suyos. Cuando oras con entendimiento, tú no estás enviando de vuelta el mal. Tú simplemente estás activando el reflejo de la justicia divina. Es Dios quien se encarga de la justicia, no tú. No se trata de atacar personas. Se trata de disolver operaciones demoníacas. Parte 6. La oración de retorno y justicia divina. Ahora, estamos listos. Quiero que te tomes un momento. Quiero que te centres. Quiero llamarte a la oración. Y quiero que vengas conmigo, no como una víctima, sino como un vencedor. Quiero que te sientas acogido como un amigo hablando contigo, pero un amigo que sabe la autoridad que ambos cargamos. No vamos a orar con miedo, vamos a orar con certeza. Esta oración está construida sobre la revelación de que toda palabra enviada contra la luz será absorbida por la luz y devuelta a la oscuridad. No es una fórmula mágica, es una declaración legal. Si estás listo, cierra tus ojos o concéntrate. Respira esa paz y repite estas palabras, no desde tu mente sino desde tu espíritu. Decláralo conmigo. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús. Te exalto, Rey del universo. Tú eres el juez justo, el Dios altísimo, mi refugio y mi fortaleza. Vengo a tu trono de gracia para encontrar misericordia. Te pido perdón por cada pecado, conocido y desconocido. Perdóname por el miedo, por la ira, por la duda. Límpiame ahora con la sangre de Jesús. Cierro toda puerta que yo haya abierto al enemigo. Padre, declaro hoy quién soy en ti. Soy tu Hijo. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Estoy sentado en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder y dominio. El enemigo no tiene parte ni suerte conmigo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora, en la autoridad del nombre de Jesús, hablo a mi atmósfera espiritual. Invoco la palabra de Dios como mi espada. Está escrito: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54:17. Está escrito: el que cava una fosa caerá en ella. Proverbios 26:27. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre y por la autoridad de su palabra, me paro en la ley de la justicia divina. Ordeno que toda palabra de maldición, todo hechizo, todo ritual, toda asignación de brujería, hechicería o envidia, toda palabra enviada contra mi vida, mi familia, mi salud, mis finanzas o mi ministerio, queda rota, nula y sin efecto. Ahora, esa flecha no tiene permiso para aterrizar, esa palabra no tiene poder para prosperar. Y ahora, por el principio del retorno espiritual establecido por Dios, ordeno que toda obra de oscuridad, toda flecha de maldad y toda asignación demoníaca regrese a la fuente de donde fue enviada, no por mi deseo humano, sino por el juicio divino. Que el remitente reciba el fruto de sus propias obras, que el que cavó la fosa caiga en ella, que la piedra que rodaron vuelva sobre ellos, que sepan que yo soy protegido por el Dios Altísimo, que la luz ha expuesto la oscuridad. El mal vuelve al mal, y lo que es mío, mi paz, mi gozo, mi salud, retorna a mí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sientes la paz? ¿Sientes el cambio en la atmósfera? Cuando oras así no hay pánico, solo certeza. Analicemos rápidamente por qué esta oración es tan poderosa. Es el formato, la revelación. Comenzamos exaltando a Dios.
Esto reposiciona la atmósfera. Quitamos la mirada del problema y la ponemos en el soberano del universo. Declaramos quiénes somos. Identidad. Antes de atacar al enemigo, le recordamos quiénes somos nosotros. Esto anula su acceso legal. Le recordamos que está bajo nuestros pies. Citamos la palabra como espada. No usamos nuestras opiniones. Usamos los estatutos legales del cielo. Isaías 54:17, Salmo 91. La palabra es la munición que la oscuridad no puede resistir. Ordenamos el retorno por juicio divino. Nota que no dijimos, yo te devuelvo el hechizo. Dijimos, ordeno que regrese por la ley de justicia divina. Estamos actuando como un oficial de la corte que lee la sentencia del juez, no como el que crea la sentencia. No estás pidiendo venganza, estás restaurando el equilibrio. Cuando oras así, no hay pánico, solo certeza, porque quien está en Cristo no necesita correr del feitizo. El feitizo corre de él. Has sido llamado para ser luz, y cuando la luz se levanta con entendimiento, ninguna bruja, ningún hechicero, ninguna obra de oscuridad permanece oculta. Son expuestos y desmantelados. Te hago una invitación. No solo escuches este video, practícalo. Ora de esta forma durante 7 días, cada mañana. No porque necesites repetirlo, sino para construir tu convicción y tu autoridad. Ora con entendimiento y fe. Y observa. Observa cómo la atmósfera en tu casa cambia. Observa cómo la confusión mental se va. Observa cómo la presión se levanta. Porque la justicia divina no falla. Y ahora, quiero escucharte a ti. Este canal no es solo mi voz, es nuestra voz. Quiero que te impongas en el mundo espiritual ahora mismo. Quiero que tomes autoridad sobre tu propia vida. Baja a los comentarios y declara esta frase de victoria. No lo escribas solo como un comentario, escríbelo como un decreto espiritual. Declara esto: mi luz expone toda oscuridad. Soy intocable en Cristo. Al escribirlo, estás haciendo un decreto profético sobre tu vida. Estás poniéndole un aviso al enemigo. Y te invito a usar esos comentarios como un lugar de comunidad. Si tienes un testimonio, si esta palabra te ha levantado, siembra esa palabra para levantar a un hermano o hermana que entró a este video sintiéndose derrotado. Sé la luz en la vida de alguien hoy. Si este mensaje te ha fortalecido y quieres recibir más enseñanzas profundas como esta, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana. Y por último, comparte este video. Piensa en una persona ahora mismo que se siente bajo ataque. Envíale esto. Sé la herramienta que Dios usa para liberarla. Recuerda, no estás solo en esta batalla. La autoridad más grande del universo reside dentro de ti. Camina en paz, pero camina con la certeza de quién eres. No le temas a las sombras. Tú eres la luz que las hace huir. Gracias por acompañarme. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.